¿sí? Y bueno, primero vamos a ver qué es JavaScript, ¿no? JavaScript, ¿sale? Vamos a ver que es un lenguaje de programación, ¿sí? Que se caracteriza por ser interpretado, ligero y flexible, ¿no? JavaScript, por ejemplo, se utiliza principalmente para crear, como aquí lo comenta, contenido dinámico en páginas web, ¿sí? Por ejemplo, puede hasta cierto punto, pues, añadir interactividad, ¿sale? Como animaciones, por ejemplo, validación de formularios o actualizaciones en tiempo real sin recargar la página, ¿no? Como aquí lo comenta. Entonces, JavaScript, por ejemplo, es un pilar esencial del desarrollo web junto con HTML y CSS. Bueno, JavaScript, a diferencia de otros lenguajes de programación, por ejemplo, se caracteriza por utilizarse principalmente en el desarrollo web. Muchos lenguajes de programación, como por ejemplo Python, por ejemplo Java, lenguaje C, son lenguajes de programación que se enfocan para amplias actividades, ¿no? Por ejemplo, Python es un lenguaje de programación prácticamente que se puede utilizar casi en cualquier área. Por ejemplo, se utiliza mucho en inteligencia artificial, se utiliza mucho en la parte de desarrollo web, se utiliza bastante en ciberseguridad, entre otras, ¿no? Entre otras áreas podríamos estar comentando. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, JavaScript se enfoca principalmente en el desarrollo web. Esto hace que hasta cierto punto JavaScript sea un poquito más especializado hacia un área específica, ¿no? Entonces, JavaScript, por ejemplo, a diferencia de otros lenguajes, este se desarrolla principalmente en el desarrollo web y podríamos determinar que hasta cierto punto JavaScript es un estándar, ¿no? Por ejemplo, cuando nos referimos a estándar, es prácticamente un lenguaje que sí o sí se debe de utilizar, por ejemplo, en el desarrollo web, como por ejemplo HTML y CSS. HTML y CSS son prácticamente eh, podríamos comentarlo como prácticamente lenguajes, ¿sí? Que, bueno, más bien dicho, pues bueno, en este caso, por ejemplo, podríamos decir que HTML, podríamos decirlo que es un lenguaje de etiquetas, ¿no? Mientras que CSS es prácticamente el lenguaje que te permite darle un diseño más bonito, aunque no son lenguajes de programación como tal, pero sí te permite hasta cierto punto darle como una base, ¿no? Una estructura, en este caso, para tu página, aplicación web o sitio web que tú quieras desarrollar. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a ver que son estándares, son lenguajes o son tecnologías que sí o sí se deben de utilizar. Al igual, en este caso se le agrega JavaScript, ¿no? JavaScript, por ejemplo, es un lenguaje que hasta cierto punto se debe de utilizar, ¿no? Es un lenguaje que sí o sí debe de estar formado prácticamente para tu aplicación web que vayas a desarrollar. Entonces, JavaScript, por ejemplo, una de las cosas que hace, ¿sí? Es que prácticamente le da interactividad como la parte de animaciones, validación de formularios, ¿sí? E inclusive actualizaciones en tiempo real. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de JavaScript, ¿sí? Podemos observar, ¿sale? Que en este caso, nosotros cuando creamos algunas páginas con HTML y CSS, pues son como hasta cierto punto páginas estáticas, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, lo que hace JavaScript es darle un dinamismo, por así decirlo, ¿no? Le da un contenido dinámico, de manera que cuando tú, por ejemplo, cuando creas un formulario en HTML y CSS, pues al momento de que tú le des clic, por ejemplo, a la validación del formulario, de manera que trates de enviar, por ejemplo, el formulario directamente hacia el servidor, por ejemplo, al cual se le está enviando en la página web. En este caso, pues a lo mejor puede aparecer alguna animación o puede aparecer en este caso de un momento a otro la validación, ¿no? De que se efectuó correctamente el registro, ¿no? Del formulario. Entonces, en este caso, vamos a ver que JavaScript, pues prácticamente es lo que le da esa interactividad, ¿no? De manera que se pueda realizar todo de manera dinámica y no quede todo de manera estática, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que hace que JavaScript sea como un complemento más, ¿no? Como una base que el cual le va a dar como mayor dinamismo a tu página, ¿no? Entonces, en este caso JavaScript, por ejemplo, ¿sí? Te va a permitir inclusive crear cosas a tiempo real, ¿no? Entonces, JavaScript, por ejemplo, tiene algo denominado eventos y algo denominado promesas. Entonces, este lenguaje, a diferencia, por ejemplo, de Python, por ejemplo, y de otros lenguajes, pues tiene como característica algunos temas más, ¿sí? Tiene algunas cosas más que se le pueden añadir. Sí que inclusive suele ser un poquito más complicado la ruta de aprendizaje de JavaScript, porque por ejemplo, Python, una de las cosas que tiene Python es que su forma, por ejemplo, de aprendizaje, ¿no? Es más flexible, más simple, ¿sí? Y inclusive la sintaxis como que no suele ser tan compleja. Pero, por ejemplo, JavaScript, yo considero que JavaScript es un lenguaje que podríamos decir que es como una combinación
hasta cierto punto de Python con, por ejemplo, un lenguaje como lenguaje C, ¿no? O Java, por ejemplo. Entonces, podríamos decir que JavaScript es como una función de ambos lenguajes, ¿sí? Entonces suele ser un poquito más complicado hasta cierto punto de entender, ¿sale? JavaScript, pero en este caso, por ejemplo, si ustedes ya tienen un conocimiento en algún lenguaje de programación, puede ser un poquito más factible que lo puedas aprender en un periodo de tiempo más corto, ¿no? Entonces, bueno, JavaScript, por ejemplo, suele ser, pues, hasta cierto punto muy específico en la parte del área de aplicación, ¿no? Entonces, bueno, JavaScript, por ejemplo, vamos a observar que también tiene algunos principales usos. Como habíamos visto, su principal uso es el desarrollo web, ¿no? Principalmente cuando hablamos de la parte de frontend. Frontend, ¿a qué nos referimos con la parte de frontend? Bueno, frontend nos referimos a la parte visual, a la parte eh, estética, por así decirlo, la parte que solamente el usuario ve en una página web. Nosotros cuando vemos una página web, normalmente siempre vemos como la parte visual, o sea, vemos, por ejemplo, algunas imágenes, vemos la información, ¿sí? Vemos, por ejemplo, la opción de, por ejemplo, colocar algún contenido en el formulario, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, cuando nosotros estamos revisando, por ejemplo, la página web, pues solamente vemos esa parte, ¿no? No revisamos otras cosas más. Pero dentro de la página web, obviamente existen otras cosas que pueden ser inclusive más complicadas de entender y que esas solamente las ven, por ejemplo, los desarrolladores, los que se dedican a la parte principalmente de backend, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de frontend, por ejemplo, cuando le estoy comentando de la parte estética y la parte visual de la página, pues JavaScript tiene un uso especializado en esa área, ¿no? En este caso, con la parte de frontend, lo que hace, por ejemplo, JavaScript es mejorar la experiencia del usuario con un contenido dinámico, ¿sí? Con validaciones, como aquí lo comenta, e inclusive con animaciones. Entonces, por ejemplo, como les comentaba, cuando ustedes validan o llenan un formulario y le dan enviar, en ese momento lo que sucede es que puede ser que les aparezca una ventana de que a lo mejor ya se registró el usuario, ¿no? O inclusive, por ejemplo, cuando a lo mejor están bajando, están visualizando una página web y están bajando, ¿sí? Están haciendo un scroll, ¿sale? El scroll es prácticamente ir revisando la página de la parte de arriba hacia abajo o inclusive al revés, de abajo hacia arriba. Entonces, en este caso, cuando ustedes van revisando la página, puede ser que a lo mejor ahí haya una animación, exista alguna animación, por ejemplo, que se genera ahí un, supongamos, un dibujo, ¿sale? Un personaje de alguna película, supongamos, y se está moviendo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la parte de animación, y todo eso se puede realizar inclusive con JavaScript. JavaScript, pues, en este caso, pues, te permite hacer eso, ¿no? Darle como mejor una estética, a lo mejor más, a tu tecnología que estás utilizando con HTML y CSS a tu página web, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de frontend, pues eso es lo que hace JavaScript, le da como una parte dinámica y le da hasta cierto punto una, en este caso, una estética más, ¿no? Una animación más. Por otra parte, vamos a ver que también JavaScript suele ser muy útil en la parte de backend. No solamente JavaScript se utiliza en la parte de frontend, sino que también puede hacernos útil en la parte de backend. Cuando hablamos de backend, como les comentaba, el backend, pues hasta cierto punto nos permite a nosotros crear servidores, ¿sí? Como aquí lo comenta, y aplicaciones con Node.js. Node.js, ahorita lo vamos a revisar, por ejemplo, les voy a mostrar algunos frameworks que normalmente se utilizan en JavaScript. Por ejemplo, cuando hablamos de, en este caso de Node.js, es un framework, ¿sale? Que nos va a permitir a nosotros, pues, por ejemplo, trabajar con bases de datos, por ejemplo, crear APIs, por ejemplo, también. Y inclusive, pues todo esto pues se realiza detrás, por ejemplo, de la parte visual, ¿no? Obviamente el usuario solamente ve la parte estética, que es la parte de frontend, pero la parte detrás de esa página, pues es la parte de backend, ¿no? Esa parte que prácticamente nadie ve, a excepción, por ejemplo, de los desarrolladores, ¿no? De los programadores que se dedican a desarrollar el código. Entonces, cuando hablamos en la parte de backend, pues ahí vamos a encontrar cómo se utiliza este framework, Node.js, y ahí es donde entra, en este caso, JavaScript. JavaScript trabaja con Node.js, este framework, para poder, como les comentaba, crear algunos servidores, APIs, por ejemplo, y tener comunicación directamente, obviamente, con el servidor que tú instalaste para esta página, ¿no? Entonces, en este caso, pues, backend, en la parte de backend, pues JavaScript también tiene su uso, ¿no? Y bueno, también se suele utilizar JavaScript, por ejemplo, para aplicaciones móviles. En este caso, por ejemplo, como yo les comenté en un principio, pues JavaScript se enfoca principalmente en el desarrollo web, pero bueno, existe también la posibilidad de crear aplicaciones móviles. Para esto se utiliza el framework llamado React Native,
¿sí? React, por ejemplo, es un framework que te permite utilizarse también en la parte de frontend para las páginas web, pero también puedes utilizarlo, por ejemplo, para aplicaciones móviles. Cuando tú lo utilizas, por ejemplo, para aplicaciones móviles, pues igual, así como utilizas, por ejemplo, Kotlin. Kotlin se utiliza mucho para desarrollar aplicaciones móviles enfocadas en Android, pero también, por ejemplo, cuando quieres desarrollar aplicaciones enfocadas, por ejemplo, para sistemas operativos como Mac OS, por ejemplo, o en su caso, por ejemplo, cuando quieres desarrollar aplicaciones para iPhone, para iPad, pues se utiliza Swift, ¿no? Entonces, en este caso, pues React Native lo que te permite a ti es crear aplicaciones nativas. Esto quiere decir que tú puedes crear aplicaciones tanto para teléfonos que tengan sistema operativo Android y también para los que tengan iOS, ¿no? En este caso de Apple, ¿no? Entonces tú puedes crear, por ejemplo, con este framework de JavaScript, en este caso, pues, aplicaciones tanto para, en este caso, iPhone, por ejemplo, y teléfonos con Android, ¿no? Entonces, esa es una de las características que tiene, por ejemplo, JavaScript, ¿no? Entonces, lo que hace mucha gente, inclusive hoy en día, es tratar, por ejemplo, de hacer mejor aplicaciones con React Native que estar haciendo aplicaciones en Android Studio, con Kotlin, o estar utilizando Swift, ¿no? Entonces es mejor hasta cierto punto porque ya no tienes que estar haciendo aplicaciones tanto para Swift como para Kotlin, ¿no? Sino que simplemente lo haces en un solo lenguaje, que en este caso es JavaScript, utilizando React Native. Entonces, esa es una de las ventajas, ¿no? Al utilizar, por ejemplo, frameworks de JavaScript. Entonces, en estos son los principales usos de JavaScript. Obviamente, pues podemos encontrar que a lo mejor hay cosas como más específicas en las cuales nos puede ser útil, en este caso JavaScript, pero estas son las tres de manera muy general, ¿no? Ahora vamos a ver también, en este caso, algunas características, por ejemplo, de JavaScript, ¿sale? JavaScript, por ejemplo, se caracteriza por ser un lenguaje interpretado, ¿sale? Cuando hablamos de que es un lenguaje interpretado, no sé si ustedes, por ejemplo, conocen, en este caso, Python, ¿sale? Python es un lenguaje de programación que es interpretado, ¿sale? Y también en este caso JavaScript se considera que es un lenguaje interpretado, aunque bueno, si nosotros conociéramos un poquito más a profundidad la forma en cómo se interpreta o cómo en este caso, se desarrolla la posible compilación, aunque no es compilación como tal, pero en este caso, se puede observar que el procedimiento es muy diferente a cuando se interpreta con Python, ¿no? Obviamente, pues eso ya es como temas muy avanzados, pero en este caso, cuando decimos que es interpretado, quiere decir que prácticamente te va ejecutando línea por línea, ¿sí? Sin que te ejecute como tal todo el código de manera directa, ¿no? Como lo hacen, por ejemplo, lenguajes como C, ¿no? Lenguaje C, que es un lenguaje compilado, ¿no? Entonces, en este caso, JavaScript la característica que tiene es que es interpretado, o sea, se va ejecutando línea por línea y obviamente si existe algún error, pues se deja de interpretar, ¿no? Y obviamente ya no se ejecuta el código. Esa es una de las características que tiene JavaScript. Otras también de que es multiplataforma. Cuando hablamos de que es multiplataforma, quiere decir que podemos utilizar JavaScript en prácticamente cualquier dispositivo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren programar JavaScript en sistemas operativos como Windows, por ejemplo, puedes trabajar muy bien en Windows, JavaScript, pero también si quieres utilizar Linux, también puedes programar ahí en Linux, pero también en Mac, por ejemplo, los que utilizan sistemas operativos Mac OS, también tú puedes programar ahí sin ningún problema. Entonces, en este caso, pues esto hace que también JavaScript pues, tú puedas prácticamente utilizar para programar, principalmente en cualquier tipo de dispositivo con cualquier tipo de sistema operativo, ¿no? Lo que en lo personal yo recomiendo más, por ejemplo, trabajar, por ejemplo, si quieres trabajar con JavaScript, se puede utilizar muy bien, por ejemplo, en Linux. Linux, la verdad, se trabaja bastante bien porque en este caso, cuando tú utilizas JavaScript, utilizas algunas dependencias, ¿sale? Y en este caso trabajas inclusive mucho con la terminal para ir descargando dependencias. O inclusive, por ejemplo, para descargar, en este caso, Nodes, que normalmente es un paquete que se utiliza, por ejemplo, para poder interpretar este lenguaje de programación, pues también tienes que instalarlo directamente. Bueno, puedes instalarlo con un archivo ejecutable, pero también pues es más recomendable descargarlo o instalarlo desde la terminal, ¿no? Entonces yo en lo personal, a mí me gusta trabajar un poquito más con la terminal porque en este caso tú puedes manipularlo y tienes mayor control de tu sistema operativo. Entonces, sí, en este caso, pues si tienen la posibilidad o tienen conocimiento de Linux, pues igual pueden, inclusive más adelante, si quieren, pueden hacer una partición en su computadora y ya después inclusive pueden trabajar con este lenguaje. Pero igual, si trabajan con Windows, pues también es
totalmente válido, ¿no? También se puede trabajar muy bien en Windows, ¿no? Pero bueno, siempre como que yo soy más de la idea de trabajar con sistemas operativos del tipo Unix, ¿no? Que pueden ser tanto Mac OS o Linux, ¿no? Otra, por ejemplo, característica que tiene, por ejemplo, JavaScript es que es flexible. Esto quiere decir que también te permite trabajar en diferentes paradigmas de programación. Por ejemplo, puedes trabajar en este caso con programación orientada a objetos o puedes trabajar una programación funcional, ¿no? En este caso, de acuerdo a tus necesidades. Entonces, por ejemplo, trabajar con JavaScript prácticamente es trabajar con cualquier tipo de paradigma. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues permite hasta cierto punto tener mayor flexibilidad, ¿no? Si tú te gusta, a ti te gusta trabajar, por ejemplo, con el paradigma de programación orientada a objetos, pues en este caso tú lo puedes trabajar sin ningún problema, porque también JavaScript se trabaja de esa manera, ¿no? Ya ven que, por ejemplo, existen lenguajes que no trabajan de manera orientada a objetos, por ejemplo, el lenguaje C obviamente no se puede, en este caso, pues necesitarías, por ejemplo, programar con lenguaje C++, ¿no? En este caso, pues sobre ese sí se puede trabajar de manera con este paradigma orientado a objetos, ¿no? Y bueno, también JavaScript, por ejemplo, se caracteriza por ser del tipo asíncrono, ¿sale? Esto quiere decir que soporta operaciones que no se bloquean otras tareas como las llamadas a servidores, ¿no? Entonces, en este caso, pues JavaScript, por ejemplo, trabaja muy bien, ¿sí? Puedes trabajar, obviamente, trabajando a lo mejor otras actividades, otras tareas, otras ejecuciones en tu computadora y en este caso no te va a generar ningún problema, ¿no? Entonces, esa es una de las características también que tiene JavaScript y es asíncrono, ¿no? Inclusive, por ejemplo, cuando vemos la parte de programación, existe algo de asincronismo principalmente en JavaScript. Entonces, ahí es como un tema un poquito más avanzado, ¿sí? Y es un tema que normalmente se ve en un curso completo. Ahorita, pues obviamente no vamos a ver la parte de asincronismo con JavaScript, obviamente no, solamente vamos a ver algunas cosas meramente básicas. Y en este caso, pues, como les comento, con la parte de asíncrono, pues suele ser un poquito más complicado ya de verlo, ¿no? Porque como les comento, pues en este caso el lenguaje de programación JavaScript, pues como que tiene algunas cosas un poquito más complejas a diferencia de otros lenguajes, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos cuatro características principales. Obviamente hay más características, pero estas son las que considero que son un poquito más generales, ¿no? Bueno. Además de esto, vamos a encontrar que JavaScript, por ejemplo, va a interactuar directamente con el navegador. A diferencia de otros lenguajes, bueno, JavaScript, como les comentaba, pues se trabaja muchísimo en el desarrollo web. Entonces, cuando trabajamos, por ejemplo, con JavaScript, por ejemplo, en el navegador, pues vamos a encontrar que inclusive JavaScript se utiliza muchísimo, por ejemplo, para obtener, por ejemplo, diferentes, por ejemplo, si tú tienes una página web y en ese caso tú quieres modificar, por ejemplo, algún contenido, algún estilo, algún diseño, por ejemplo, de tu página web, pues tú puedes utilizar algo denominado DOM, ¿sí? En este caso, pues prácticamente es como, te ayuda como si fuese eh, pues como si fuese una herramienta funcional, ¿sale? Que te va a permitir, por ejemplo, modificar ciertos aspectos de tu página sin que interactúes directamente con CSS o con HTML. Entonces, DOM, por ejemplo, pues por sus siglas se llama Document Object Model, ¿sale? Y que simplemente lo que hace es como, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando, por ejemplo, en centros que vendrían siendo como, bueno, los supermercados, por ejemplo, cuando existen algunas eh, tiendas donde a lo mejor te permiten jugar, por ejemplo, por ejemplo, cuando quieres agarrar un peluche en las maquinitas, ¿sí? Ahí existen maquinitas donde te permiten, por ejemplo, ganarte un peluche, ¿sale? Que en este caso, pues, no se han visto que existen como unas pincitas, ¿no? Que te permite hasta cierto punto agarrar un objeto, ¿no? Y en caso dado de que tú lo puedas sacar de ahí, pues prácticamente ganaste, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, vean los peluches como si fuese la página como tal, y las pinzas que te permite agarrar, por ejemplo, cada objeto o cada peluche, pues prácticamente es como si fuese JavaScript, ¿no? Entonces tú puedes como modificar directamente algunos estilos, algunos diseños de CSS y también, por ejemplo, de HTML, y en este caso no es necesario que tú hagas modificaciones, por ejemplo, en tu CSS o HTML, sino que lo haces directamente desde JavaScript. Entonces, JavaScript, pues esa es una de las cosas que te permite hasta cierto punto hacer. ¿Sale? Y en este caso, pues es muy bueno, por ejemplo, JavaScript, como les comentaba, en la parte de frontend, ¿no? Es donde se trabaja bastante bien, ¿sale? Y bueno, además, por ejemplo, vamos a encontrar que si quisiéramos hacer una comparación, por ejemplo, de JavaScript con otros lenguajes de programación, vamos a encontrar que existen bastantes, ¿no? Por ejemplo, lenguaje C
El lenguaje C es un lenguaje de programación, por ejemplo, que principalmente se enfoca para el desarrollo de sistemas embebidos, ¿sale? Para hardware, ¿sale? Si ustedes han trabajado con algunas placas electrónicas como Arduino, ¿sale? O si han trabajado con Raspberry Pi, por ejemplo, que son unas placas electrónicas, que tú puedes inclusive programarlas. En este caso, tú las programas con lenguaje C. Normalmente, bueno, en el caso de Raspberry Pi, normalmente se trabaja con MicroPython, ¿no? Que es prácticamente Python, pero basado para sistemas embebidos. Entonces, en este caso, los sistemas embebidos, tú puedes crear sistemas, ¿sí? Obviamente desarrollando algunos circuitos, inclusive puedes integrar circuitos, y prácticamente es programas desde la parte de hardware, ¿no? Entonces, lenguaje C lo puedes utilizar, por ejemplo, para programar, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? También para la parte de microcomputadoras o microcontroladores, que en este caso también te permite a ti trabajar a bajo nivel, ¿no? Y todo esto se trabaja con lenguaje C. En el caso de JavaScript, bueno, yo no he conocido así mucho de que se puedan programar con, por ejemplo, sistemas embebidos con JavaScript, porque pues como les comento, JavaScript está más enfocado al desarrollo web, pero bueno, en este caso, pues JavaScript, por ejemplo, pues es más enfocado al diseño, ¿no? Es más amigable, ¿sí? Pero pues lenguajes es un poquito más complicado de entender, por ejemplo, en la parte, por ejemplo, de sintaxis, ¿no? Es un poquito más complicado, ¿no? Y bueno, esa es una de las cosas que tiene. Por ejemplo, el lenguaje C está más enfocado a sistemas de hardware, mientras que JavaScript, por ejemplo, es más enfocado al desarrollo y diseño web, ¿no? Por otra parte, vamos a encontrar que Python, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos hacer una comparación de Python con JavaScript, vamos a encontrar que todavía Python todavía es más amigable que JavaScript, ¿no? Como yo les decía, para mí JavaScript es como encontrar como un punto intermedio o una mezcla de, en este caso, por ejemplo, con Python, ¿sí? Y con lenguaje C, ¿sale? Entonces, Python todavía es un poco más sencillo, ¿sí? Que aprender, por ejemplo, JavaScript. En este caso, Python, pues normalmente muchos lo consideran como un lenguaje para principiantes, pero bueno, yo en lo personal considero que Python no es tanto como para principiantes, o sea, sí es más fácil de entender, es más flexible, su sintaxis es más simple, pero obviamente pues yo no lo considero que sea para principiantes porque la verdad Python tiene aplicaciones muy robustas, ¿sí? Machine Learning, por ejemplo, Deep Learning. En este caso, si quieres trabajar en ciberseguridad, hacking ético, pues son cosas un poco más complejas y esas normalmente se trabajan con Python. Entonces, bueno, son cosas que no considero que sean como para un principiante, ¿no? Entonces, bueno, Python, pues a pesar de eso, pues sí, su sintaxis es más simple y JavaScript, por ejemplo, su sintaxis es más, un poquito más complicada, ¿no? No es tan difícil, pero sí tiene un nivel un poquito más arriba que Python en esa parte. Y en este caso, pues JavaScript, por ejemplo, se ve muchísimo, como les comentaba, en la parte de frontend y en la parte de backend, ¿sale? Entonces, por ejemplo, para frontend, por ejemplo, vamos a encontrar muchísimos frameworks, ¿sale? Y eso lo vamos a revisar ahorita en un momento a otro, ¿no? Ahorita se los voy a mostrar. Y, por ejemplo, pues también si quisiéramos hacer una comparación de Java, por ejemplo, con JavaScript, obviamente Java también es un lenguaje de programación que es también un poco más complejo, obviamente, de aprender que JavaScript. Inclusive yo considero que Java está casi como al mismo nivel de complejidad que el lenguaje C. Y en este caso, pues Java, pues obviamente, pues está enfocado a un solo paradigma, ¿sale? Que es orientado a objetos. En este caso, JavaScript, como les comentaba, pues puedes utilizar la programación funcional y también la programación orientada a objetos, ¿no? Y bueno, pues Java, pues normalmente se utiliza muchísimo para aplicaciones empresariales. También puedes utilizarlo para la parte web. Por ejemplo, hay un framework llamado Spring. Entonces, muchos utilizan Spring principalmente para desarrollar aplicaciones web, ¿no? Pero pues JavaScript, por ejemplo, pues tienen bastantes frameworks a comparación de Java, ¿no? Entonces, en este caso JavaScript te puedes encontrar bastantes. Por ejemplo, existe React, en este caso Vue.js, Node.js, por ejemplo. Y, por ejemplo, Nets es otro de los frameworks. Y bueno, pues igual podríamos seguir y obviamente a lo mejor encontraremos bastantes frameworks, ¿no? Y en este caso, pues tienes más variedad, por ejemplo, de escoger para la parte de frontend y obviamente, pues en la parte de backend normalmente se utiliza Node.js, ¿no? En este caso, pues igual vamos a encontrar que Java, pues es un poco más robusto y bueno, al final de cuentas, pues suele nomás enfocarse principalmente para cosas muy directas, ¿no? Inclusive para aplicaciones de escritorio. Y en el caso de JavaScript, pues no está como muy enfocado a eso, ¿no? Y por último, pues igual si quisiéramos comparar JavaScript con PHP, PHP pues es un lenguaje backend, ¿sale? Es muy popular. Obviamente se dice que la mayoría de las páginas web que existen, pues normalmente están desarrolladas con PHP.
Y en este caso, pues, a pesar de que PHP pues no es muy querido principalmente por los desarrolladores, pues PHP también tiene cosas muy características de él, ¿no? Y como les comentaba, pues obviamente la mayoría de las páginas web están creadas con PHP. Aunque bueno, hoy en día pues debido a pues a los altos frameworks y en este caso a los lenguajes de programación más simples como por ejemplo Python, pues ya muchos prefieren trabajar la parte de backend con esos lenguajes, ¿no? Por ejemplo, en este caso JavaScript pues, nos ofrece el framework de Node.js. Inclusive Python tiene su propio framework, por ejemplo, puedes utilizar Django, ¿sale? Y en este caso para realizar la parte de backend, ¿no? O FastAPI es otro de los frameworks que también obviamente se utilizan, ¿no? Y obviamente pues va quedando atrás, ¿no? Un poquito en este caso PHP, que normalmente, pues uno de esos frameworks que normalmente igual se utiliza, pues es Laravel, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encontrar que en este caso, pues JavaScript, pues obviamente suele ser un poco más versátil, ¿no? Es más moderno y en este caso, pues ya se utiliza más para la parte de backend, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, bueno, ahorita vamos a seguir ahora, pero vamos a ver un poquito acerca ahora de la parte de programación, ¿sale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pregunta respecto a las diapositivas que acabamos de ver, ¿sale? ¿No? ¿No hay dudas? Ok, bueno, si no tienen dudas, ¿sale? Si no tienen dudas, pues bueno, entonces vamos a revisar. Por ejemplo, aquí yo me voy a salir un momento, ¿sale? Y en este caso, por ejemplo, voy a mostrarles, por ejemplo, que existen varios frameworks. Por ejemplo, si quisiéramos ver, por ejemplo, la parte de React, ¿sale? Vamos a encontrar que React es uno de los frameworks que normalmente se utiliza, por ejemplo, para, en este caso, JavaScript. Inclusive, este es React, por ejemplo, es un framework, se utiliza muchísimo en la parte de frontend. Normalmente, por ejemplo, las personas que ya conocen, por ejemplo, por lo menos de manera intermedia JavaScript, ¿sale? Porque normalmente siempre se les pide que los que se dediquen, por ejemplo, a desarrollo web, por lo menos tengan un conocimiento entre intermedio y avanzado, ¿sí? Siempre se recomienda en este caso que empiecen con React, ¿sale? Que React también es un framework que obviamente, a pesar de que ya conozcas, por ejemplo, JavaScript, realmente, por ejemplo, React tiene su nivel de complejidad, ¿no? Entonces, siempre es bueno que si quieres aprender, por ejemplo, otros frameworks de JavaScript, pues por lo menos tengas un conocimiento entre intermedio o avanzado, ¿no? Es lo recomendable, ¿no? Pero bueno, igual puedes tú tratar a lo mejor de ir aprendiendo algunas cosas, por ejemplo, de este framework, pero pues no lo recomendable, ¿no? Una vez que aprendas, por ejemplo, lo intermedio o avanzado, bueno, se recomienda que comiences con otros frameworks, ¿no? Antes, pues no, por ejemplo. Entonces, bueno, React, por ejemplo, pues es un framework que se utiliza en la parte de frontend, pero igual podemos encontrar, por ejemplo, Vue.js, ¿sale? Vue.js, por ejemplo, aquí podemos observar que este es otro framework que normalmente se utiliza, por ejemplo, para la parte de JavaScript. Normalmente este es el logo, ¿sale? Y en este caso, Vue.js también tiene, por ejemplo, algunas características muy peculiares, ¿no? Además de Vue.js, vamos a encontrar, por ejemplo, Node.js, que es el que yo les había comentado, ¿sale? Node.js, por ejemplo, framework, pues se utiliza bastante en la parte de backend. A diferencia de los dos que les mencioné, normalmente los anteriores se utilizan muchísimo en la parte de frontend y por ejemplo, se utiliza muchísimo en la parte de backend, ¿sale? Este framework, ¿sí? Y bueno, además, por ejemplo, de estos frameworks, pues vamos a encontrar más, por ejemplo, Nets, ¿sale? Nets, por ejemplo, JS. Por ejemplo, es otro framework que normalmente siempre va de la mano con Node.js. Una vez que aprendes, por ejemplo, Node.js, lo recomendable es que aprendas ahora Nets, ¿no? Este también normalmente pues se caracteriza por la parte de backend, ¿sale? Entonces igual puedes ir creando algunas APIs, por ejemplo, igual con este framework y con eso pues puedes ir desarrollando y avanzando más en tu aplicación web, ¿no? Bueno, estos son algunos de los frameworks, ¿sale? De manera general, solamente para que los vayan ubicando un poco. Inclusive, por ejemplo, yo les había dicho, ¿no? Que pueden utilizar React Native, ¿sale? Por ejemplo, pues es React, prácticamente. Si tú ya conoces React para desarrollo web, pues puedes ir aprendiendo, por ejemplo, React Native. Y por ejemplo, es un framework que normalmente se utiliza, pero para aplicaciones móviles, ¿no? En este caso se le llama React Native porque tú puedes crear aplicaciones nativas para iPhone y para Android, ¿no? Sin necesidad de ir creando una aplicación específica para cada sistema operativo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, por ejemplo, que tiene React Native, ¿no? Este framework, ¿sale? Y bueno, estos son los tres, en este caso, bueno, estos son algunos de los frameworks que yo les había comentado, ¿sale? Pero solamente ahí como para agregarlo más, ¿no? En este caso,
como un conocimiento general, ¿no? Y ya después ustedes, si quieren, por ejemplo, profundizar más en JavaScript, pues igual lo recomendable que yo siempre sugiero es que primero aprendan, obviamente, lo básico, después de ahí se vayan al intermedio, y ya después, por ejemplo, que dominen bien más o por lo menos de manera intermedia JavaScript, pues puedan ustedes empezar con algún framework, ¿no? Es lo recomendable para que no tengan como una especie de lagunas de conocimiento y entiendan mejor cada uno de estos frameworks, porque también el comprender estos frameworks toma tiempo y también es una ruta de aprendizaje, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, vamos a comenzar, por ejemplo, en este caso, ¿sale? Vamos a ir revisando algún, este, por ejemplo, vamos a encontrar aquí, ¿sale? Vamos a encontrar, por ejemplo, esta página. Les voy a pasar, por ejemplo, aquí, esta, ¿sí? Y aquí vamos a empezar les voy a mostrar ahorita cómo vamos a empezar a programar algunas cosas básicas con JavaScript. Normalmente, por ejemplo, cuando programamos en JavaScript, normalmente se utiliza una dependencia, ¿sale? Se llama Node, ¿sale? Si ustedes, por ejemplo, se van por acá, em, vamos a ver, bueno, vamos a ver aquí como npm, ¿sale? Normalmente, bueno, tienes que instalar, por ejemplo, npm, ¿sale? Entre otras cosas para poder tú empezar a programar, por ejemplo, con JavaScript, ¿sale? Y en este caso, bueno, no lo vamos a hacer para que nosotros no nos tardemos un poquito en programar esta parte, ¿sale? Bueno, en hacer la instalación, ¿sale? Porque pues igual tendrían que hacer una instalación y después empezar ahí a descargar, por ejemplo, Visual Studio Code y algunas extensiones, ¿sale? Que bueno, pues no nos tomaría un poquito más de tiempo y la realidad es que me gustaría más comenzar con algunos movimientos básicos, ¿no? De JavaScript. Entonces, pero bueno, ustedes si quisieran, por ejemplo, en este caso programar JavaScript, lo que tendrían que hacer es obviamente descargar, por ejemplo, npm, ¿sale? Que son unas dependencias y normalmente pues aquí te va especificando, ¿no? Por ejemplo, se pueden ir a la parte de documentación, ¿sale? Y aquí pueden ir revisando, ¿no? Cómo pueden descargar, ¿sale? npm. Pero bueno, en este caso vamos a utilizar como un compilador online, ¿sale? Y en este caso se llama PlayCode, ¿sale? .io, y en este caso es diagonal JavaScript. Se los voy a pasar por acá en el chat, ¿sale? Se los voy a pasar aquí, ¿sale? Y bueno, ahí ya se los coloqué, ¿sale? En el chat. Aquí pueden revisar el chat, no sé si ya lo revisaron, pero ahí pueden revisar ahí el enlace que les acabo de enviar, ¿sale? Bueno, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta o duda, ¿sale? Respecto a lo que estamos revisando. ¿No? ¿No hay dudas? Ok, bueno, si no hay dudas, ¿sí? Entonces vamos a seguir. Y como yo les comentaba, ¿sale? Vamos a revisar, por ejemplo, aquí, ¿sale? Que en este caso, bueno, si ustedes abren, si le doy, por ejemplo, aquí en volver a cargar la página, normalmente, bueno, aquí esto es como lo que ustedes van a posiblemente encontrar aquí en este compilador que les acabo de mandar. Que normalmente, bueno, aquí dice cons, ¿sale? Mensaje, message, por ejemplo, mensaje. Y en este caso el mensaje es hello world, ¿no? Después de aquí aparece algo que se llama document.querySelector y toda esta parte se le llama do, ¿sale? No lo vamos a ver porque esto ya es un tema avanzado, ¿sale? O como un tema entre intermedio y avanzado, pero esto no lo vamos a ver. Ahorita solamente nos vamos a enfocar principalmente en conocer algunas cosas básicas, ¿no? Entonces vamos a borrar todo esto y vamos a ir revisando ahorita cómo podemos empezar con la parte de JavaScript, ¿no? En JavaScript, por ejemplo, vamos a empezar igual viendo la parte de las variables. Normalmente, por ejemplo, en lenguajes de programación, ¿sale? Como lenguaje C, normalmente siempre tienes que especificar, por ejemplo, el tipo de dato, ¿sale? Y en este caso, pues, por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, de los tipos de datos, ¿sale? Siempre lo colocas, ¿no? Por ejemplo, en lenguaje C colocas int, colocas el nombre de una variable, por ejemplo, colocas variable, y después puedes tú declarar la variable y darle un valor, ¿no? Inicias la variable. Por ejemplo, puedes colocar variable, en este caso 3, punto y coma, ¿no? Esta es la manera común, por ejemplo, de crear una variable en lenguaje C. Pero igual, por ejemplo, en Python, en este caso Python, pues no colocas el tipo de dato, ¿no? Sino que simplemente colocas el nombre de la variable y puedes colocar, por ejemplo, aquí variable y en este caso le pones, la inicializas, por ejemplo, le pones el valor de 4 y ahí está, ¿no? Tu variable. Eso es como lo que normalmente se hace, por ejemplo, con la parte de Python, ¿vale? Que en este caso, pues es una de las cosas que lo hace simple y flexible, ¿no? Pero bueno, en este caso, cuando hablamos de JavaScript,
¿sale? Pues JavaScript, por ejemplo, tiene algunas cosas, ¿sale? Muy interesantes. Y es que, como yo les comentaba, para mí en lo personal, ¿sale? Pues JavaScript, por ejemplo, tiene algunas, yo considero que es como una fusión que tiene, ¿sale? En este caso, JavaScript, por ejemplo, porque pues tú puedes colocar, en este caso, en lugar de poner el tipo de dato, normalmente cuando creas una variable siempre es de tres formas, colocando la palabra var, ¿sale? Let, ¿sale? Y cons, ¿sale? Estas son las formas, por ejemplo, de cuando tú creas una variable, ¿sí? Tienes que utilizar estas tres palabras reservadas. Las palabras reservadas son palabras que obviamente no puedes ocupar cuando tú creas una variable, cuando la nombras, y que no la puedes utilizar, por ejemplo, cuando nombras, por ejemplo, igual un arreglo o en este caso cuando quieras guardar ahí cualquier tipo de dato, ¿no? Obviamente son palabras que no puedes utilizar, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, las formas, ¿sale? La forma de crear una variable siempre son de estas tres maneras, utilizando ya sea var, ¿sale? Let o cons. Entonces, antes, por ejemplo, de colocar la palabra, bueno, el nombre de la variable, siempre colocas var, let o cons. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, si quisiéramos utilizar var, vamos a poner var y vamos a poner variable, ¿sale? Variable. Y en este caso le vamos a poner es igual, por ejemplo, a 25, ¿sale? Y en este caso, pues ya prácticamente creamos nuestra primer variable, ¿sí? En este caso, como pueden observar, ¿sí? Yo no estoy colocando el tipo de dato, sino que simplemente coloco la palabra reservada var y después coloco el nombre de la variable y esto le asigno un valor. Entonces, aquí, a diferencia de otros lenguajes, pues no colocas el tipo de dato, ¿no? Y además, en este caso, pues no estoy utilizando un punto y coma para finalizar la declaración e inicialización de mi variable, ¿sale? Pero normalmente, pues aquí tienes dos posibilidades. Puedes colocar el punto y coma o puedes no colocarlo, ¿sí? En este caso, pues JavaScript pues, te permite hacer cualquiera de las dos, ya sea que coloques el punto y coma o en este caso no lo pongas. Es como opcional hasta cierto punto colocar el punto y coma, aunque bueno, en otras ocasiones cuando tienes bastantes líneas de código puede ser que por no colocar un punto y coma puedes llegar a tener algún posible error, ¿no? Yo en lo personal, ¿sale? Yo siempre coloco un punto y coma, ¿sale? Es como lo recomendable, ¿sí? Pero igual podrías tú como omitir el punto y coma y no vas a tener ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, este es para que tú puedas crear una variable. También, hoy en día, pues, se utiliza en lugar de var, ¿sí? También se utiliza let, ¿sale? Let, por ejemplo, si yo coloco let variable, por ejemplo, voy a poner let variable, y esto lo inicializo, por ejemplo, a 7, pues también pues prácticamente me va a dar lo mismo, ¿sale? El colocar, por ejemplo, let en lugar de var, pues muchos pues lo ven como si fuese lo mismo, solamente que en este caso var, como lo vimos hace un momento, ya no se usa tanto, ¿sale? Let es también en lugar de var pues colocas let, pero hoy en día pues var ya no se utiliza tanto y la forma recomendable, por ejemplo, para crear una variable pues es utilizando let en lugar de var, ¿sale? Y después colocas el nombre y obviamente ya después inicializas el valor de la variable, ¿no? Y como yo les comentaba, pues bueno, existe otra que se llama const. Este const normalmente se utiliza bastante para colocar constantes, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner acá, no sé, por ejemplo, variable 1, y esto le voy a dar un valor, por ejemplo, a 8, ¿sale? Y en este caso, bueno, pues también const me ayuda bastante para crear variables, pero en este caso normalmente siempre se utiliza const como para crear constantes, ¿no? Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, caso por caso, ¿sí? Y en este caso, bueno, como pueden observar aquí, ¿sí? A diferencia de otros lenguajes de programación, normalmente lo que sucede, ¿sí? Es que cuando tú quieres ejecutar, por ejemplo, tu código, normalmente lo recomendable siempre es observar el resultado, por ejemplo, cuando lo haces por consola, desde la página web. Por ejemplo, aquí hay una herramienta, ¿sí? Yo ahorita estoy en un navegador que se llama Brave, ¿sale? Pero ustedes pueden abrir Google Chrome y normalmente, bueno, si le dan, por ejemplo, clic derecho, ¿sale? Bueno, le voy a dar clic aquí, clic derecho. Normalmente aquí hay una herramienta que se llama inspeccionar, ¿sale? Y aquí en inspeccionar, bueno, esto se le llama DevTool, ¿sale? Pueden encontrar que es una herramienta llamada DevTool. Entonces, con DevTool, normalmente, bueno, aquí tú puedes inclusive, por ejemplo, puedes programar, ¿sale? Puedes tú inclusive ejecutar algún código, por ejemplo, para esto, pues te vas aquí a la sección donde dice console, ¿sale? Y aquí inclusive puedes programar código de JavaScript. Por ejemplo, yo puedo poner, bueno, voy a poner
en este caso let, ¿sale? Let variable, ¿sale? Es igual, por ejemplo, a 7. Y en este caso, pues ya me creó, por ejemplo, mi variable, ¿sale? Como pueden observar. Entonces, inclusive aquí pueden programar código, ¿sale? De JavaScript, aquí desde esta herramienta llamada DevTools, ¿sale? Que te ofrece cada uno de los navegadores. Obviamente, bueno, en cada navegador suele ser distinto la herramienta. Por ejemplo, Firefox tiene su propia herramienta para inspeccionar código, normalmente de la página web. También, por ejemplo, bueno, Google Chrome, pues normalmente utiliza la misma herramienta que Brave, ¿sale? Utilizan DevTools. Safari, en este caso, pues igual como tal no tiene esta herramienta llamada de DevTools, bueno, pero también tiene, por ejemplo, su propia herramienta para revisar e inspeccionar el código. Y bueno, cualquier otro navegador, pues igual puede llegar a tener una herramienta parecida, pero no es exactamente la misma que utiliza, por ejemplo, Google Chrome. Normalmente, por ejemplo, pues se utiliza muchísimo Google Chrome para estar inspeccionando el código de las páginas web. Y bueno, en este caso, bueno, yo acabo de crear mi variable, al igual que acá, pero pues me hace falta algo. Me hace falta visualizar, por ejemplo, las variables, ¿no? Entonces, normalmente, por ejemplo, cuando nosotros quisiéramos visualizar las variables, por ejemplo, o el contenido de alguna variable, pues para esto es necesario utilizar algo denominado console, ¿sale? Console.log, ¿sale? Y en este caso coloco un paréntesis y aquí entre el paréntesis, pues aquí voy a colocar el nombre de la variable, ¿sale? Entonces voy a colocar, por ejemplo, aquí variable, ¿vale? Variable. Y en este caso, como pueden observar, aquí abajito donde dice consola, aquí me aparece el valor de 7. Igual, por ejemplo, aquí, ¿sale? Voy a volver a crear otra variable. Por ejemplo, voy a poner let. Es igual, bueno, let variable. Por ejemplo, 1 es igual a 2, ¿sale? Y en este caso le voy a dar console, ¿sale? Punto log, ¿sale? Y voy a colocar aquí supongamos que quisiera colocar acá variable 1. Y en este caso me aparece el valor de 2, ¿no? Aquí como pueden observar. Entonces, en este caso, pues ustedes, como pueden observar, pues console.log les va a permitir a ustedes observar, por ejemplo, el código, ¿sale? Que ustedes están colocando aquí mismo en estas líneas de código, ¿no? Entonces, console.log es como lo parecido al print, ¿sale? O el print que se utiliza, por ejemplo, en lenguaje C. Print, por ejemplo, es en Python, ¿sale? Es similar a eso, ¿no? El console.log. Normalmente aquí, por ejemplo, se le dice .log porque es como si fuese pues un log, ¿no? Normalmente se visualiza en la consola y es como el posible mensaje que normalmente te aparece cuando es como informativo o de posible error, ¿no? Entonces por eso se le pone como .log porque como tal, en este caso JavaScript no se utiliza muchísimo como para hacer aplicaciones de escritorio, por ejemplo, o hacer aplicaciones como aplicaciones robustas como lo hacen, por ejemplo, Python y lenguaje C, que tú puedes visualizar como tal la información en este caso desde la consola, ¿sale? Lo visualizas, pero en este caso pues como que es un poquito diferente en esa parte de JavaScript porque se trabaja bastante solamente en la parte de web y donde se puede visualizar mejor es cuando lo estás desarrollando la página como tal y empiezas a observar el código desde acá en DevTools, por ejemplo, como les comentaba. Bueno, entonces, bueno, esta es la manera, ¿sí? En cómo tú puedes colocar, por ejemplo, variables, ¿sale? No sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta con la creación de variables. ¿No? ¿No hay dudas? Ok. Bueno, entonces, vean, no es tan complicado. No colocas el tipo de dato, pero solamente si tienes que colocar alguna palabra reservada, ¿no? La anterior era var, ¿sale? Se las coloco por acá. Colocan var. Y en este caso colocan, por ejemplo, variable. Pueden colocar aquí variable. Aquí lo voy a poner variable 2, ¿sale? Es igual, por ejemplo, a 6, ¿no? Entonces aquí pueden ir cambiando, pueden colocar variable 2, ¿sale? Y en este caso, variable 1, ¿sale? Que en este caso, pues, les va a ir cambiando aquí abajito, ¿no? En la parte de la consola, ¿sí? Bueno, además de esto, pues, cuando observamos, igual podemos inclusive colocar strings, ¿no? No solamente números, ¿sale? Podemos ir colocando también strings. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, let, y vamos a poner let nombre, ¿no? Y aquí podemos colocar algún nombre. Normalmente, por ejemplo, cuando se coloca strings, tú puedes utilizar varias formas, ¿sale? De string. Normalmente puedes hacerlo con comillas simples, ¿sale? Para colocar un string, por ejemplo, vamos a poner algún nombre, ¿no? Supongamos
voy a poner mi nombre, ¿sale? Por ejemplo, Samuel. Y en este caso, pues mi nombre pues aparece en comillas simples, ¿sale? Voy a tratar de visualizarlo acá. Voy a poner nombre. En este caso ya me aparece mi nombre, ¿no? Aquí, como pueden observar, pero igual pueden colocar los strings en comillas dobles y obviamente el resultado va a ser el mismo. Y hay otra posible opción. Normalmente puedes trabajar con como comillas, con algunas comillas invertidas, ¿sale? Y las comillas invertidas, ¿sale? Son como de este tipo, ¿sale? ¿Sale? Puedes poner acá Samuel, ¿sí? Que en este caso, bueno, hay unas, bueno, no, creo que no son, hay otras comillas que son como comillas como les comentaba, ¿sí? Son comillas como invertidas, ¿sale? Y esas comillas invertidas, nuevamente, pues se utilizan muchísimo, que son, se les llama backticks, ¿sale? Y esos backticks normalmente se utilizan, por ejemplo, aquí para, por ejemplo, colocar alguna información, ¿sí? Que también es string, pero pues también puedes utilizar, como les comento, comillas dobles o comillas simples. Lo importante aquí normalmente siempre es como establecer la diferencia entre una y otra, ¿no? Tú puedes ver que a final de cuentas, pues cualquiera de las tres opciones, pues puedes visualizar en este caso eh, la información, ¿sale? Inclusive les voy a poner por acá, les voy a poner aquí, por ejemplo, les voy a poner los backticks, ¿sale? Backtips, algo así se llaman, ¿sí? Que, bueno, a ver si alcanzan, bueno, estos no son, eh, vamos a ver si por aquí aparecen los backtips. Por ejemplo, los backtips son como estas comillas, ¿sale? A ver si aparecen por acá, ¿sale? Normalmente son, como les comento, son como comillas como, en este caso, como invertidas, ¿sale? Y bueno, aquí nos aparecen, ¿no? Estas, por ejemplo, estas son las comillas como invertidas, ¿no? Que voy a copiar, por ejemplo, esto, que es que creo que aquí como que no me dejó colocar las comillas invertidas, ¿sale? Es miren, vean. Normalmente las comillas invertidas son así, ¿sí? Que como les comento, pues ustedes pueden colocar acá, les voy a poner let, por ejemplo, nombre, ¿sale? ¿Sale? Nombre 2, bueno, nombre 1, ¿sale? Voy a poner aquí uno entre comillas, ¿sale? Simples, y aquí voy a poner, bueno, este sería entre comillas dobles, y el de acá sería entre comillas simples, ¿no? Para que puedan observar la diferencia, ¿sale? Que como les comento, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Aquí voy a poner mejor mi nombre también. Como pueden observar aquí ya aparece mi nombre, ¿no? Igual si coloco nombre 1, pues igual es lo mismo. Si coloco nombre 2, pues es prácticamente lo mismo. Entonces, utilizan algo denominado backticks, ¿sale? Esas son como las comillas invertidas, son estas, ¿sale? Y normalmente, bueno, estas comillas, pues prácticamente te generan lo mismo, ¿no? Puedes utilizar esto como string, ¿sale? Con backticks, comillas dobles o comillas simples, ¿vale? Bueno, entonces así es como tú puedes, por ejemplo, colocar en este caso, los strings, ¿no? Además de eso, pues bueno, puedes tú inclusive, además de crear, por ejemplo, variables, como los estoy comentando, ¿sale? Pues ustedes también pueden ir revisando, ¿sale? Algunas sentencias de control. Y eso es lo que vamos a ver ahorita a continuación, ¿sale? Pero antes, pues sí me gustaría preguntarles si tienen dudas o preguntas, ¿sale? Respecto a lo que estamos revisando ahorita, ¿sale? Si no, igual puedo responder a sus preguntas o dudas que tengan. ¿No? ¿No hay dudas? Ok, bueno, entonces, si no hay dudas con esto, ¿sale? Pues bueno, vamos a hacer bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio ahorita, ¿sí? Pero antes me gustaría igual explicarle la parte de condicionales, ¿no? Aquí en JavaScript, por ejemplo, su sintaxis, ¿sale? Que normalmente se utiliza, por ejemplo, para las sentencias de control, pues es muy similar como a lo que se trabaja en lenguaje C, ¿no? Que normalmente, bueno, colocas la palabra reservada, por ejemplo, en este caso, las condicionales que vamos a revisar, ¿sale? Es, por ejemplo, if, ¿sí? Igual quiero aclarar que también, por ejemplo, si quieren colocar comentarios aquí en JavaScript, pueden colocar diagonal, diagonal, ¿sale? Y en este caso pueden comentar, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, las condicionales, ¿sale? En condicionales, bueno, vamos a encontrar principalmente la condición, ¿sale? If, ¿sale? Seguramente ustedes ya, si han trabajado con algún lenguaje de programación, conocen bastante bien la condicional if,
¿sí? Y, por ejemplo, la condicional if normalmente siempre nos sirve principalmente que cuando nosotros queremos que se ejecute algo, ¿sí? Normalmente siempre colocamos alguna condición, ¿no? Que si, por ejemplo, o sucede tal cosa, si, por ejemplo, tal número o tal variable es igual a esto, pues por ejemplo, surjan o se ejecuten una serie de instrucciones, ¿no? Para eso nos sirven, por ejemplo, las condicionales. Entonces, como les comento, pues para la condición, en este caso la condicional if, colocas la palabra reservada if, obviamente, y después colocas, por ejemplo, entre paréntesis, y entre paréntesis colocas la condición que tú deseas. Por ejemplo, vamos a suponer que en este caso vamos a establecer aquí una variable, ¿sale? Aquí arribita, bueno, aquí en condicionales, en este apartado mejor, vamos a establecer, por ejemplo, la variable edad, ¿sale? Entonces vamos a poner que edad, supongamos, es igual, supongamos a 20, ¿no? Supongamos que una persona tiene 20 años, ¿sale? En este caso voy a trabajar un punto y coma al final de la variable. Entonces, aquí vamos a establecer una condición. Supongamos que si vamos a trabajar un ejercicio que, por ejemplo, si esta persona es mayor de edad, pues, bueno, vamos a imprimir en pantalla, ¿sale? O en consola, vamos a imprimir que una frase o un string que diga es mayor de edad, ¿no? Vamos a hacer algo parecido a eso con la sentencia if. Entonces, bueno, la sentencia if se coloca la palabra reservada if, entre paréntesis coloca la condición y vamos a colocar la condición edad, ¿sí? Entonces vamos a poner que edad, por ejemplo, vamos a ponerle así, ¿sale? Vamos a poner que si edad suele ser mayor, por ejemplo, o igual a 18, ¿sale? Pues aquí estamos colocando la condición. Y después colocamos eh, en este caso, una especie de llaves, ¿sale? Que si se dan cuenta, bueno, como que tiene una estructura parecida a la que se utiliza el lenguaje C, ¿no? Así es como normalmente se ve, por ejemplo, el lenguaje C. Entonces, aquí ya establecimos nuestra condición en los paréntesis y aquí dentro de las llaves vamos a ir colocando las instrucciones, ¿sale? Por ejemplo, en este caso, como les comentaba, vamos a imprimir solamente en pantalla, ¿sale? O en consola, una especie de string, ¿no? Que nos diga, por ejemplo, eres mayor de edad. Entonces vamos a colocar console.log, como les había comentado, que es para colocar o imprimir en consola, console.log, y aquí vamos a colocar eres mayor de edad, ¿no? Vamos a poner eres mayor de edad, ¿sí? Y igual podemos colocar aquí un punto y coma, ¿no? Que, bueno, yo en lo personal siempre he considerado que es mejor, ¿no? Ahora vamos a ver que en este caso, pues ya colocamos aquí una condición, ¿sale? Que si cumplía esto, pues aquí pues nos aparecerá la información. Inclusive aquí abajito nos aparece eres mayor de edad y por lo tanto nos imprimió o pudimos observar aquí en consola que dice eres mayor de edad. Ahora, bueno, igual, normalmente cuando utilizamos if, pues igual podemos utilizar algo denominado else, así como los demás lenguajes de programación. Entonces aquí podemos colocar else en caso dado contrario, que por ejemplo no se cumple la condición inicial, pues aquí podemos colocar como una condición, ¿no? Unas instrucciones por defecto, ¿no? Que se ejecuten en dado caso de que no se cumpla la condición de acá, ¿no? Entonces vamos a poner aquí entre llaves, ¿sale? Y aquí podemos colocar otra instrucción, ¿sale? En este caso vamos a imprimir, por ejemplo, en consola y vamos a poner aquí, eres, ¿sale? Eres menor de edad, ¿sale? Y bueno, pues en esta parte, pues como pueden observar, pues desde un principio pues nos imprimió eres mayor de edad porque sí estaba cumpliendo la condición, pero si lo cambiamos por acá, por ejemplo, vamos a ponerle en vez de 20, por ejemplo, que tenga 15, aquí nos dice que eres menor de edad, ¿no? Entonces, igual aquí podemos utilizar estas condiciones, ¿sí? Estableciendo if, y si no se cumple, pues colocamos, por ejemplo, la condición, en este caso, por defecto, que es else, ¿no? ¿Sale? Y bueno, pues igual podemos establecer más, por ejemplo, más condiciones, ¿sale? Pero pues igual, de manera general, aquí eso es estructura, ¿no? Normalmente es la condición if else, ¿sale? No sé si hasta acá tengan dudas o preguntas, ¿no? Bueno. Entonces, además de colocar, por ejemplo, condicionales de esta manera, pues igual vamos a ver un poquito acerca de los bucles, ¿sale? Vamos a colocar, por ejemplo, que en los bucles, ¿sale? La diferencia aquí, por ejemplo, con JavaScript, ¿sale? Pues vamos a observar que en los bucles, pues también pues podemos utilizar bastantes bucles aquí, ¿no? Normalmente los que se utilizan es for y while, ¿no?
Entonces vamos a ver cómo es la sintaxis, por ejemplo, con el bucle for, ¿sale? Para el bucle for, nuevamente pues vamos a ver qué es la palabra reservada for, obviamente. Y entre paréntesis, aquí es donde vamos a colocar, por ejemplo, los requerimientos que necesitan para que se pueda iterar, por ejemplo, nuestro ciclo, ¿no? Nuestro iterador. Entonces aquí es muy similar, de manera muy similar aquí al lenguaje C. Normalmente el lenguaje C lo que haces es inicializar tu variable, colocas una condición y después colocas la forma en cómo quieres que se vaya ejecutando tu bucle, ¿no? Que normalmente siempre es un i más más, ¿no? Que quiere decir que vas ejecutando de uno en uno. Entonces vamos a revisarlo. Primero, inicializamos la variable, vamos a poner let, por ejemplo, i, que normalmente, bueno, se utiliza este nombre de variable por convención, y vamos a ponerle, por ejemplo, i, ¿sale? Y es igual, por ejemplo, a 0, que comience desde 0, ¿sale? Colocamos punto y coma, y después vamos a establecer la condición. Entonces, este bucle vamos a hacer que itere, por ejemplo, supongamos del 1, o del 0 más bien dicho, del 0 al 10, puede ser, por ejemplo. Vamos a poner del 0 al 10, ¿sale? Entonces ponemos, por ejemplo, ¿sale? Que y, por ejemplo, pues sea siempre y cuando pues sea menor a 10, ¿no? Entonces, que comience de 0 y que pues sea por lo menos eh, hasta el límite de 10, ¿no? Bueno, entonces después vamos a poner un punto y coma, ya colocamos la condición, y después vamos a establecer en este caso la forma en cómo se va a ir iterando, por ejemplo, nuestro bucle, ¿no? Que como les comento, pues siempre lo convencional es colocar un y más más, ¿no? Eso es como lo convencional. Pero igual pues puedes establecer que se establezca de 2 en 2, por ejemplo, de 3 en 3, bueno, ese ya es a su gusto, ¿no? Pero vamos a colocarlo así por convención para que puedan ir revisando cómo se crea un bucle aquí en JavaScript. Bueno, después de esto vamos a colocar algunas llaves, ¿sale? Y las llaves aquí prácticamente es donde vamos a ir colocando las instrucciones, ¿sale? Aquí, por ejemplo, en las instrucciones vamos a colocar, por ejemplo, supongamos, vamos a tratar de imprimir en pantalla, ¿sale? Console.log, ¿sale? Y aquí vamos a imprimir, por ejemplo, la iteración, ¿sale? De nuestro rango de números que establecimos aquí, que comience desde 0, y en este caso, pues, que termine de ejecutarse, por ejemplo, hasta un número menor a 10, ¿no? Igual podemos dejarlo que sea a 11, ¿sale? Pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿no? Del 0 al 10. Ahora, vamos a establecer aquí, por ejemplo, un string, vamos a poner iteración, ¿sale? Y en este caso, pues vamos a poner dos puntos. Y aquí, por ejemplo, si quieres añadir, por ejemplo, la variable iterable que se va a iterar, pues colocas, por ejemplo, una coma. Ahí, vamos a poner aquí una coma. Y en este caso colocas tu variable, ¿no? Para que vayas revisando, ¿sale? Que se va iterando, por ejemplo. Entonces aquí podemos observar que comienza obviamente desde 0, como pueden observar aquí en la consola. Comienza desde 0 y termina, por ejemplo, obviamente hasta el número 9, ¿no? Porque aquí yo le puse que sea menor a 10, pero bueno, si yo quisiera que bueno, me observara hasta el 10, exactamente hasta el 10, pues puedo colocar que sea obviamente menor a 11. Y aquí puedo ver que comienza desde el 0 hasta el 10, ¿no? ¿Sí? Entonces, así es como ustedes pueden ir colocando, por ejemplo, la parte de los bucles, ¿no? Si se dan cuenta, es muy similar al lenguaje C. Obviamente aquí colocas tu variable, ¿sale? La inicializas. Siempre es muy común, ¿no? Colocar int es igual, ¿sale? Y bueno, ya empiezas después a iterar, ¿no? El lenguaje es así, es muy similar. Ahora igual con el bucle while, vamos a revisar que, bueno, en el caso, por ejemplo, de bucle while, ¿sale? Vamos aquí primero, antes de colocar el bucle, pues vamos a crear una variable que me va a ayudar como para ir sumando, ¿sale? Cada iteración, porque en este caso es muy común que si nosotros no establecemos o no creamos una variable iteradora, pues lo que va a pasar es que obviamente vamos a crear un bucle infinito, ¿no? Con el bucle while. Y ahorita pues esa no es la idea, ¿no? Acuérdense que normalmente cuando hacemos eso, pues estamos agotando prácticamente la parte del procesamiento de nuestra computadora, ¿no? Entonces, en este caso lo vamos a dejar así. Vamos a colocar let y vamos a poner algo denominado contador, que normalmente, bueno, es como la variable que nos va a ir contando, por ejemplo, nos va a ir iterando, ¿sale? Y vamos a ponerle contador, en este caso inicializarla a un valor de 0. Ponemos punto y coma para establecer la inicialización de nuestra variable. Y ahora vamos a colocar aquí el bucle while.
vamos a poner while, ¿sí? Que en este caso el bullet while, pues igual tiene la palabra reservada while, y después colocamos, después de esta palabra, entre paréntesis, colocamos aquí nuestra condición, ¿sí? Vamos a colocar, por ejemplo, contador, ¿sale? Contador, y que en este caso, pues el contador sea, por ejemplo, menor, ¿sale? Vamos a poner que sea menor, en este caso vamos a ponerle que sea menor a 6, ¿no? Para que, por ejemplo, nos itere, en este caso, del 0, por ejemplo, al 5, ¿no? O del 1 al 5. Vamos a ir revisando ahorita. Y vamos a colocar aquí, por ejemplo, ¿sí? Entre llaves, ¿sale? Y aquí vamos a colocar igual un console log, ¿sale? Console.log, ¿sí? Y en este caso, pues vamos a colocar, por ejemplo, contador, ¿sale? Vamos a poner contador. Y vamos a poner igual los puntos. Y aquí vamos a ir colocando, en este caso, el valor del contador, ¿no? Obviamente, pues aquí, pues, si lo estamos ejecutando, obviamente aquí se está ejecutando. Obviamente, como pueden observar, existen muchos logs, ¿sale? Porque el problema ahorita, como yo les comentaba, es que estamos creando un bucle infinito. Entonces, bueno, para eso, pues aquí abajito vamos a colocar contador, por ejemplo, contador más, ¿sale? Para que aquí ya no terminemos de tener un bucle infinito. Y como pueden observar, ya ni nos aparece, ¿no? Por ejemplo, esos logs. Entonces, bueno, aquí vamos a colocar coma y vamos a poner en este caso contador, ¿sale? Entonces, bueno, si lo bajamos por acá, pues aquí podemos observar que el contador comienza desde 0 y termina hasta el número 5, ¿no? Como establecimos aquí en la condición inicial de nuestro bucle while, ¿sale? Entonces, ve aquí la importancia, obviamente, de ir colocando el contador y también de ir creando y estableciendo nuestra sintaxis correctamente, ¿no? Bueno, entonces así es como normalmente pueden ir creando, obviamente, estos bucles, ¿sale? Obviamente, pues, ahorita no nos vamos a meter de lleno en la parte de sintaxis de JavaScript, porque como les comentaba, pues solamente es como un taller inicial para ver algunos aspectos básicos, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, igual si ustedes quieren crear, por ejemplo, algo como funciones, por ejemplo, con JavaScript también es posible. Vamos a crear, por ejemplo, aquí la parte de funciones, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí funciones, ¿sale? Y en este caso, bueno, para las funciones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, fíjense que aquí en la parte de funciones es muy importante comprenderlo, ¿sí? Y suele ser un poquito complicado a la nueva sintaxis que normalmente se utiliza para la parte de funciones. Hay dos formas de crear funciones. Una, utilizando la palabra reservada function, o la otra, que son como funciones que son funciones flecha, así se les llama, funciones flecha. Entonces, hay unas que son, las funciones flecha son las que son un poquito más complicadas de entender al comienzo, pero suelen ser muy útiles, por ejemplo, para crear la parte en este caso para la parte de backend es muy común. Inclusive cuando creas eventos en JavaScript, no lo vamos a ver hoy, pero cuando creas eventos, obviamente tú necesitas ahí de funciones. Entonces es muy común que en los eventos de JavaScript se utilicen funciones del tipo flecha, ¿sale? Pero también puedes utilizar las funciones que son del tipo function. Y ahorita lo vamos a ir revisando. Entonces, bueno, vamos, como yo les comentaba, ¿sí? En JavaScript, ¿sale? Podemos utilizar function, ¿sale? O funciones flecha, ¿sale? Entonces vamos a revisarlo, ¿sale? En Python, por ejemplo, pues es muy común que se coloque la palabra reservada def, ¿sale? Y coloques el nombre de la función, ¿sí? Y eso hace que también sea un poquito más simple, ¿no? La sintaxis. Pero en el caso, por ejemplo, de JavaScript, se utiliza la palabra function, como les comento, function, colocas function, y después colocas, por ejemplo, un nombre a tu función. Vamos a poner que en este caso sea saludar, ¿sale? Entonces, bueno, entre paréntesis, igual vamos a poner que reciba un parámetro, ¿sí? Que en este caso vamos a ponerle nombre, y que en este caso, pues ya una vez que tú creas tu variable, tu función más bien dicho, pues colocas algunas llaves para aquí establecer las instrucciones que va a tener, por ejemplo, tu función. Entonces, bueno, vamos a crear, por ejemplo, una función, ¿sale? Nos retorne, por ejemplo, el saludo, ¿sale? Entonces vamos a poner, por ejemplo, return, ¿sale? Y en este caso, bueno, las funciones pueden ser, obviamente, como en las funciones que normalmente se utilizan en cualquier lenguaje, pueden ser
con algún return, o sea, que retornen algún valor, pero igual pueden ser que no retornen ningún valor. En este caso vamos a establecer una función que retorne, por ejemplo, algún dato. Entonces, bueno, vamos aquí a colocar entre comillas, ¿sale? Vamos a poner, por ejemplo, un saludo. Vamos a poner hola, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que nos retorne, por ejemplo, hola, pero no solamente hola, sino que también podemos retornar, por ejemplo, un saludo especializado con el nombre que nos pasen por acá, ¿no? Por el parámetro aquí en la función de saludar. Entonces, bueno, vamos a suponer que nos mandan un nombre, ¿sale? De una persona y aquí vamos a colocar hola, ¿sale? Coloco una coma, ¿sale? Y coloco más y después coloco nombre, ¿sale? Después coloco más, obviamente, para concatenar. Por ejemplo, en lo que estamos haciendo ahorita es concatenar. Estamos concatenando, por ejemplo, este string llamado hola. Colocamos más y después lo que estamos haciendo es concatenarlo. Quiere decir, estamos tratando de unir este string, ¿sí? Con el nombre. Es como unirlo, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener hola y el nombre de en este caso de la variable, del parámetro que nos están enviando, pues podemos tener como un saludo, en este caso como muy específico, ¿no? Colocar hola, el nombre de la persona. Y bueno, pues igual aquí hasta podemos concatenar algún signo de admiración, ¿sale? Podemos poner aquí un signo de admiración y en este caso pues estamos concatenando, ¿no? Entonces, acuérdense que en este caso pues los operadores, en este caso con JavaScript, normalmente es colocando en este caso el operador más para concatenar. Acuérdense que también pues los operadores, ¿sí? El operador suma no solamente es para sumar, por ejemplo, o realizar operaciones aritméticas, sino que también puedes utilizarlo en este caso, por ejemplo, para concatenar, que normalmente se concatenan datos del tipo string, ¿sale? Bueno, entonces ya estamos aquí retornando, ¿sale? Estamos retornando un string, obviamente, que sea un saludo, en este caso, muy específico, ¿sale? Ahora, bueno, en este caso, pues, ya creamos nuestra función, pero nos hace falta llamarla, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, let, ¿sale? Vamos a crear una variable, y en este caso, esta variable va a tener, por ejemplo, el valor, ¿sale? eh, que nos retorne, por ejemplo, la función. Para eso la tenemos que llamar. Entonces vamos a colocar saludar, ¿sale? Entre paréntesis colocamos, por ejemplo, el parámetro, ¿sale? Que vamos a mandar a la función saludar. Por ejemplo, yo voy a poner mi nombre, ¿sale? Y después lo que vamos a hacer es imprimir en pantalla, por ejemplo, esta variable, ¿sí? Entonces voy a imprimirlo, voy a poner aquí console.log, ¿sale? Y entre paréntesis voy a colocar, por ejemplo, mensaje, ¿sale? Que es el nombre de mi variable. Y como pueden observar aquí abajo, no sé si alcanzan a ver aquí en consola, dice hola, Samuel, ¿no? Aquí lo que ya está sucediendo es que yo estoy imprimiendo, ¿sale? En pantalla, en consola, o más bien dicho en consola, pues aquí yo estoy colocando mi nombre, ¿no? O un saludo muy breve, ¿no? Obviamente pueden seguir concatenando más string, como les comento, pues lo que están haciendo es como unir, ¿sale? No solo el dato, en este caso el nombre string, el nombre Samuel en tipo string y obviamente pues los string que vendría siendo el saludar, ¿no? Y bueno, aquí es como ustedes pueden observar que esta es la forma más común, por ejemplo, de crear alguna función, ¿sale? Pero como les había dicho, existen las funciones que son funciones flecha o funciones arrow, lo vamos a revisar. Entonces, estos son funciones con función, ¿sale? Con función, pero ustedes pueden crear funciones, ¿sí? ¿Sí? Del tipo arrow, ¿sale? Entonces voy a poner aquí funciones flecha, ¿no? Vamos a poner funciones flecha, ¿sí? Entonces las funciones flecha, ¿sí? Es la nueva sintaxis que normalmente se utiliza, por ejemplo, para crear funciones. Tú puedes crear tu función así como lo hicimos hace un momento, no hay ningún problema, pero la nueva sintaxis, por ejemplo, que se le agregó a JavaScript, por ejemplo, es utilizar funciones de un tipo distinto, ¿no? Una sintaxis totalmente diferente. Aquí lo común, ¿sí? Es que cuando tú creas una función flecha, ¿sí? En vez de colocar la palabra función y colocar el nombre, simplemente colocas paréntesis, ¿sale? Después colocas el signo igual, ¿sale? Después colocas, en este caso, el signo mayor que, ¿sí? Después, por último, pues colocas, en este caso, lo que va a realizar tu función, ¿sale? Que supongamos que yo quisiera, por ejemplo, colocar, supongamos, eh, vamos a suponer que en este caso, entre paréntesis, aquí, lo que sucede es que normalmente aquí es donde se envían los parámetros, ¿sale? Entonces, aquí
como les comento, pues en vez de colocar función y el nombre de la función, pues solamente coloca los paréntesis. Entonces aquí vamos a establecer algunos parámetros. Vamos a colocar, por ejemplo, a, b, ¿sale? Y aquí vamos a hacer como a, por ejemplo, más b, ¿no? Supongamos a más b, ¿sale? Y bueno, colocamos punto y coma. Ahora, en este caso, ¿sale? Esta función flecha, ¿sí? Como les comento, pues necesita un nombre, pero el nombre, ¿sale? El nombre que le vamos a colocar se coloca de manera muy distinta a como lo hicimos hace un momento con function. Colocamos primero como si fuese una variable, ¿sale? Entonces tenemos que colocar una variable. Entonces esta función que acabamos de crear con función flecha, lo tendríamos que, como si lo estuviéramos guardando, por así decirlo, en una variable, que no es como tal guardarlo en una variable, sino que lo que estamos haciendo es que con la variable estamos dándole el nombre, ¿sí? Y en este caso, pues esta función va a tener el nombre que nosotros le coloquemos al crear como una variable. Entonces vamos a hacerlo para que quede un poquito más claro. Vamos a poner cons y vamos a poner en este caso, por ejemplo, sumar, ¿sale? Y en este caso, pues lo vamos a igualar a lo que hay dentro de esta función, ¿sí? Entonces, esto que acabamos de crear, esta función flecha, lo tendríamos que igualar como una especie de variable, ¿sale? Entonces vean que en este caso el nombre de la posible variable que le colocamos, por ejemplo, en este caso sumar, pues vendría siendo sumar el nombre de esta función, por así decirlo. Entonces es un poquito extraño esta sintaxis, por ejemplo, de función, pero esta es la forma más común que normalmente se ve, por ejemplo, en funciones con JavaScript, ¿sale? Crear funciones flecha, ¿sale? Y es lo más moderno que existe, por ejemplo, con esta sintaxis de JavaScript. Yo en lo personal considero que son más útiles, ¿sale? Utilizar este tipo de sintaxis. Obviamente al principio suele ser un poquito complicado de entender, pero ya cuando lo vas programando o cuando lo vas haciendo de manera obviamente frecuente, pues ya empiezas a entender mejor este tipo de sintaxis, ¿no? Ahora, bueno, vamos a tratar de, por ejemplo, de observar la sumatoria, ¿sale? Y en este caso vamos a hacer un console log, ¿sale? Console log, vamos a mandar a llamar, por ejemplo, a esta función y le vamos a poner en este caso sumar, ¿sale? Que es el nombre de esta función. Y vamos a ponerle entre paréntesis, por ejemplo, dos datos. Vamos a suponer que tenga valor de 7 y el valor de 10, ¿no? Colocamos igual un punto y coma, pues, pero como yo les había comentado, pues no es necesario. En algunas ocasiones no es como tal algo obligatorio colocar el punto y coma. Puedes dejarlo sin el punto y coma y obviamente te va a funcionar bien. Pero bueno, yo siempre recomiendo que coloquen el punto y coma, ¿no? Entonces, bueno, aquí pueden observar que al colocar los dos parámetros a esta función, pues tenemos un valor de 17, ¿no? Y bueno, pues pueden observar que prácticamente pues las funciones flecha pues nos dan como un resultado muy parecido a las funciones anteriores, solamente que son más cortas su sintaxis, si se dan cuenta, hasta cierto punto es más corta y obviamente pues es más moderna, ¿no? Es más moderna, por ejemplo, esta sintaxis de las funciones flecha. Bueno, no sé si hasta acá tengan dudas o preguntas, ¿vale? ¿No? Ok, bueno, entonces, ¿sí? Vamos a seguir observando que además de las funciones flechas, aquí en JavaScript podemos ver la parte de arreglos. Vamos a crear, por ejemplo, algunos arreglos, ¿sale? Los arreglos, por ejemplo, aquí en JavaScript, ¿sí? Pues vamos a primero a observar que igual, ¿sí? Al igual que una variable, pues tienes que colocar la palabra, ya sea let, ¿sale? O colocar la palabra const. Pueden colocar también var, pero como yo les comento, var ya no se usa y no es bueno utilizarlo. Lo recomendable siempre es que si tú quieres utilizar var, pues tengas mucho cuidado porque en este caso cuando utilizas var puede generarte algunos errores. En este caso, bueno, no se los voy a explicar qué posibles errores porque para esto tendría que mostrarle la interacción de JavaScript con algún, eh, por ejemplo, con HTML y CSS para que puedan ver el posible error. Pero bueno, ya si ustedes están interesados en el curso completo, ¿sale? Que próximamente se va a anunciar, pues ahí podemos ver a detalle, por ejemplo, a eso que me estoy refiriendo, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a utilizar, por ejemplo, la palabra reservada let para crear un arreglo. Igual pueden utilizar cons, ¿sale? Que cons es como constante, ¿no? Como vimos, para que no se hagan modificaciones. Pero vamos a utilizar let. Entonces, bueno, vamos a crear un arreglo que se llame frutas, por ejemplo. Let frutas.
Y en este caso, bueno, vamos a asignar o vamos a crear un arreglo. El arreglo, bueno, normalmente se coloca entre corchetes. Y aquí dentro de los corchetes colocas los elementos que van dentro de tu arreglo. Supongamos que en este caso para las frutas vamos a colocar, por ejemplo, manzanas. Colocamos otra fruta, vamos a poner uvas, ¿sale? Colocamos, por ejemplo, otra, ¿sale? En vez de uvas, vamos a colocar, por ejemplo, naranja o naranjas. Naranjas. Y otra fruta que podemos colocar, que se me ocurre, por ejemplo, podemos poner sandías, ¿no? Listo. Aquí ya tenemos algunos elementos. Y bueno, aquí ya tenemos creado nuestro primer arreglo, ¿sale? O primer array, como normalmente se le conoce. Colocamos punto y coma, ¿sale? Y por último, pues aquí vamos a imprimir, por ejemplo, nuestro arreglo. Vamos a poner, por ejemplo, console.log, ¿sale? Y bueno, vamos a suponer que en este caso, si yo quisiera imprimir, por ejemplo, por ejemplo, algún dato del arreglo, ¿sale? Algún elemento, pues tienes que colocar, por ejemplo, el nombre del arreglo, colocas, por ejemplo, frutas y, por ejemplo, colocas entre corchetes, ¿sale? Colocas aquí, por ejemplo, la posición en la que se encuentra el elemento al cual tú quieres visualizar en consola. Normalmente aquí en los arreglos, así como en algunos otros lenguajes de programación, colocas primero o estableces las posiciones desde el cero, ¿no? Entonces manzanas, por posición, vendría siendo la posición 0, uvas vendría siendo la posición 1, naranjas la posición 2 y sandías la posición 3. Entonces, la forma en cómo se establecen las posiciones en un arreglo siempre es así, comenzando desde el 0 y hasta el último elemento que se añada, por ejemplo, en tu arreglo, ¿no? Que pueden ser, ahora sí que hasta el número que tú establezcas de elementos, ¿no? Aquí vamos a colocar que yo quisiera visualizar, por ejemplo, el primer elemento del arreglo, que en este caso es manzanas. Entonces, como les comentaba, manzanas vendría siendo la posición 0, coloco 0, y acá abajo pueden observar que me aparece manzanas, ¿no? Igual pongo el punto coma, en este caso por buena sintaxis, para establecer, por ejemplo, que se ha establecido una línea de código. Y aquí abajito, bueno, ahora vamos a tratar, por ejemplo, si ustedes quieren, por ejemplo, agregar elementos, pues pueden hacerlo. Existen muchos métodos, por ejemplo, para agregar elementos. No los vamos a ver, obviamente, ahorita por la cuestión por la cuestión del tiempo, obviamente, y porque eso sería más como para el curso completo. Entonces, bueno, por ejemplo, si ahí existen algunos métodos que puedes ocupar como, en este caso, el método push. Entonces vamos a poner, por ejemplo, push. Y en este caso, este método push te permite, por ejemplo, ingresar elementos a tu arreglo. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, colocas primero el nombre de tu arreglo, después colocas, en este caso, el método, ¿sale? Y colocas aquí entre paréntesis, por ejemplo, el elemento que tú quieres agregar, por ejemplo, en este caso, a tu arreglo. Vamos a colocar en este caso alguna fruta, ¿sale? Vamos a poner, si ya colocamos manzanas, uvas, naranjas y sandías, pues podemos poner, por ejemplo, bananas, ¿no? Por ejemplo, bananas. Y pongo punto y coma, ¿sale? Y en este caso, si ya después quisiera yo visualizar si realmente se accedió, por ejemplo, o se pudo colocar bien, en este caso, por ejemplo, este arreglo, pues vamos a colocar, por ejemplo, console, ¿sale? Console.log, ¿sale? Y en este caso vamos a colocar, por ejemplo, frutas, ¿sale? Y voy a colocar, en este caso, si bueno, era 0, por ejemplo, 1, 2, 3, vamos a colocar, por ejemplo, 4. Y en este caso, pues ya nos aparece el elemento bananas, ¿sale? Y bueno, no sé si hasta acá tengan dudas o preguntas, ¿sale? Con la parte de arreglos, ¿sale? Ok, no hay dudas. Ok, bueno, entonces, este, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que, pues, aquí lo único que establecimos, por ejemplo, fue establecer, por ejemplo, la visualización, ¿sale? Del arreglo, ¿sale? Solamente de esta manera, utilizando las posiciones o la indexación. Pero, pues, podemos también iterar, por ejemplo, este arreglo para poder observar todos los elementos, ¿no? En este caso, ¿cómo se podría realizar? Pues, por ejemplo, podemos usar un bucle for, ¿sale?
Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, con el bucle for. Por ejemplo, vamos a colocar, obviamente, la palabra reservada for. Y entre paréntesis, por ejemplo, colocamos, ¿sale? La inicialización de la variable, ¿no? De la variable iteradora. Entonces colocamos let es igual a 0, ¿sale? Punto y coma. Y después establecemos, por ejemplo, nuestra condición. Vamos a poner que en este caso, pues, eh, en este caso la condición es que debe ser menor, por ejemplo, al número de elementos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, del arreglo. Entonces, en este caso, pues nosotros lo que podemos hacer es contarlo y establecer aquí mismo la condición, pero también existe la posibilidad de ocupar otro método, ¿sale? Entonces, vamos a utilizar otro método, que en este caso es frutas, punto, y en este caso vamos a utilizar el método length, ¿sale? Este, por ejemplo, nos va a permitir contabilizar, por ejemplo, la cantidad de elementos del arreglo. Entonces, lo que estamos diciendo es que sea menor, en este caso, al número de elementos del arreglo, ¿sí? Colocamos igual punto y coma, ¿sí? Y después establecemos, por ejemplo, de qué forma queremos que se itere, por ejemplo, este arreglo, ¿no? Y lo vamos a hacer, por ejemplo, utilizando i más más, ¿no? Y ahora, pues aquí, en este caso, abrimos las llaves, de acuerdo a la sintaxis que observamos hace un momento. Y aquí vamos a tratar, por ejemplo, de ir, por ejemplo, revisando, ¿sí? Los elementos del arreglo. Utilizamos console.log para visualizarlo en consola. Y después colocamos aquí mismo el nombre del arreglo. Y entre corchetes, en vez de colocar, obviamente, las posiciones, como lo hicimos hace un momento, de manera individual, pues vamos a colocar en este caso la variable iteradora para que nos vaya a ir recorriendo y vayamos visualizando elemento por elemento. Entonces colocamos y después aquí ponemos punto y coma. Y como pueden observar aquí abajito nos aparece manzanas, uvas, naranjas, sandías y en este caso bananas, que son los elementos de nuestro arreglo. Entonces ustedes, como pueden observar, pues aquí pues utilizamos por ejemplo lo que son las condicionales, ¿sale? Y utilizamos, bueno, perdón, el bucle for y utilizamos en este caso la forma de cómo poder iterar nuestro arreglo, ¿sí? Y bueno, esto pues es de manera muy simple, como pueden observar, ¿sí? Con la parte de los bucles, ¿sí? La parte igual en este caso también con la parte de los arreglos. E inclusive, bueno, podemos inclusive tratar de, en este caso, interactuar también inclusive con el usuario, ¿no? Entonces, igual, para tratar de tener interacción con el usuario, ya ven que, por ejemplo, para Python se utiliza mucho la función input, ¿sale? Para que tú puedas, por ejemplo, obtener, en este caso, por ejemplo, el resultado, ¿sale? O puedas pedir algún dato al usuario, utilizas, en este caso, input. Y inclusive, por ejemplo, para lo que hace en el lenguaje C, es normalmente utilizar, por ejemplo, print y scanf, ¿no? Normalmente para poder hacer algo muy parecido con la parte de interactuar con el usuario. Pero en este caso, por ejemplo, con JavaScript se utilizan algunas funciones que en este caso las vamos a revisar. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, el nombre de alguna variable. Vamos a poner let, ¿sale? Y le vamos a poner nombre. Y aquí vamos a, bueno, creo que aquí como ya lo había declarado antes, pues le voy a poner nombre de usuario, por ejemplo, usuario. Entonces aquí ya puse nombre de usuario y aquí voy a colocar prompt, ¿sale? Coloco prompt, ¿sí? Y con prompt pues me permite aquí como pueden visualizar, inclusive hasta se apresuró antes. Como pueden observar, aquí me va a colocar como la interacción con el usuario. Como pueden observar, aquí me está pidiendo ya el usuario, ¿sí? A mí un dato, ¿sí? Y ya el usuario lo va a ingresar aquí. Entonces voy a colocar prompt, ¿sale? Y inclusive pueden colocar aquí mismo, por ejemplo, algún dato. Por ejemplo, pueden poner, ¿sale? Voy a cancelarlo aquí. Y bueno, lo que podemos hacer para que no nos esté colocando la ventana emergente, lo voy a eliminar tantito aquí y lo voy a poner, por ejemplo, aquí en un comentario y ahorita lo coloco ahí, ¿no? Entonces coloco prompt, ¿sale? Y aquí vamos a preguntarle, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre, no? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu nombre de usuario? Podemos colocar. ¿Cuál es tu nombre de usuario? ¿Sale? Entonces aquí ya le estamos preguntando al usuario, ¿sale? Colocamos punto y coma
Y bueno, aquí ya después vamos a copiar, por ejemplo, ahora sí, esta función prompt, la colocamos por acá, y ahora sí, como pueden observar, aquí arribita dice, ¿cuál es tu número de usuario? Le voy a poner, supongamos, Sam, en este caso 1201, le doy a aceptar, y ya, ¿no? Aquí, como pueden observar, pues ya se me pidió, por ejemplo, el dato, ¿sale? Y así es como se puede interactuar, por ejemplo, desde la consola, ¿no? Con la función prompt, ¿sale? Hay otras maneras y bueno, aquí ya lo voy a cerrar, lo voy a poner como en una especie de comentario para que no me esté saliendo la ventana. Y también, por ejemplo, puedes utilizar algunos, pues puedes interactuar igual con una función que se llama alert, ¿sale? Aquí podemos utilizar alert, ¿sale? Y coloco aquí entre paréntesis y como pueden observar aquí, inclusive me puede aparecer como una ventana, ¿no? Donde me aparece alguna información. Aquí lo que voy a hacer igual que el anterior, lo voy a colocar primero en comentario y aquí voy a ingresar la información. Aquí en alert, supongamos, voy a poner el saludo, ¿sale? Voy a poner, por ejemplo, hola, y después voy a concatenar también. Voy a concatenarlo, ¿sale? Voy a colocar después el operador más para concatenar, en este caso no voy a sumar, voy a concatenar. Voy a colocar después la variable nombre, ¿sale? Nombre guión bajo usuario, la que obtuve, por ejemplo, del usuario, y ahorita la vamos a cargar ambas. Entonces, bueno, vamos a poner nombre usuario, vamos a poner más, y después vamos a colocar, supongamos, bienvenido al taller de JavaScript, ¿no? De JS, ¿no? Que es normalmente como se coloca JavaScript. Vamos a poner punto y coma, y ahora sí, vamos a, en este caso, a visualizarlo, ¿sale? Y en este caso, bueno, me aparece el nombre de usuario, voy a ponerle acá, cerca aquí arribita, igual SAM1201, y aquí voy a poner acá, bueno, aquí ya lo voy a dar a cancelar, y aquí arribita, bueno, es que me aparece null porque, bueno, lo que sucedió fue que como no me permitió primero ejecutar ¿sí? Debido a que como aquí como que la forma en cómo se interactúa este compilador o en este intérprete, ¿sí? Que es online, pues como que no me permite aquí hacer eso, ¿no? Pero bueno, ya una vez, por ejemplo, que ustedes coloquen el nombre de usuario, ¿sale? Lo pueden colocar aquí en un alert, que como vieron, interactúa de manera muy interesante, ¿sí? ¿Sale? Y vean, en este caso, pues, la forma en cómo se realiza, pues es primero pidiéndole al usuario y ya después colocando en el método alert. Ahorita pues no se puede ver bien por la cuestión de que es un intérprete, bueno, un intérprete así online, y no lo podemos ir revisando así, ¿no? Como les comentaba, pero pues aquí la idea es colocar el nombre de usuario que reciba de la interacción con el usuario directamente, ¿no? Bueno, entonces estos son algunos métodos que ustedes pueden utilizar, ¿sale? Ahora igual nosotros estuvimos revisando algunas cosas, ¿sale? Y es que, bueno, ya viéndolo un poquito más a detalle, igual con los operadores. Aquí, por ejemplo, los operadores aritméticos, ya no los vimos hace un momento. Aquí voy a volver este, voy a tratar de cancelar aquí esto, ¿sale? Voy a ponerlo acá, ¿sale? Lo voy a comentar, y esto también lo voy a comentar, ¿sale? Ya lo acabo de comentar, y ahora sí, bueno, con la parte de operadores aritméticos, pues no lo vimos hace un momento, pero aquí se los voy a hacer mención por si no lo recuerdan, ¿sale? Los operadores aritméticos, que normalmente se utilizan, por ejemplo, aquí, son bueno, los que normalmente utilizamos en cualquier lenguaje de programación. Podemos utilizar para suma, por ejemplo, obviamente establecemos aquí, voy a poner acá un console.log, ¿sale? Por ejemplo, pueden colocar la suma, ¿sale? Vamos a poner suma. Y aquí pueden colocar, por ejemplo, vamos a crear aquí dos variables, ¿sale? Vamos a poner let, por ejemplo, C y D. Vamos a poner C con un valor de 6, punto y coma. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, D y vamos a ponerle el valor de 9. Aquí vamos a sumar. Para sumar, obviamente, pues colocas el operador más, ¿sale? ¿Sale? Y bueno, sería C, perdón, C más D, ¿sale? Y en este caso, pues como pueden observar aquí abajo nos aparece la suma, ¿no? Y vamos a ir copiando esto, ¿sale? Por ejemplo, para la resta, pues utilizas el signo menos, ¿sale? En este caso, igual para multiplicar, pues utilizas igual
el asterisco, ¿sí? Si tú quieres también, además de multiplicar, quieres hacer división, pues colocas la diagonal. Y si tú quieres, en este caso, por ejemplo, potencia, pues normalmente se coloca, en vez de colocar, por ejemplo, colocar algunos de estos, pues colocas, por ejemplo, 2 veces el asterisco y pues aquí ya se le va a potencia, ¿no? Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, resta, le vamos a poner multiplicación y aquí pues vamos a ponerle división, ¿sale? Vamos a poner división y por último potencia, ¿no? Que como ya les comentaba, pueden verlo de esa manera, ¿no? Potencia. Aquí, bueno, coloco los comillas que me hicieron falta y con eso es suficiente. Estos son los operadores aritméticos, ¿no? Que bueno, como pueden observar, pues también en lugar de hacer suma, por ejemplo, pues podemos concatenar, ¿no? String como lo vimos hace un momento, ¿sí? Y bueno, pues si se dan cuenta, pues ya prácticamente aquí, pues vimos algunas cosas básicas, como pudieron observar. JavaScript, pues bueno, en general, pues podemos utilizarlo para una gran variedad, respectivamente, por ejemplo, en desarrollo web, pero pues igual pueden realizar otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que lo que hacen es desarrollar dashboards, ¿sale? Dashboard vendría siendo como un tablero donde normalmente lo que hacen es tratar de recibir información de algunos sensores para aquellas personas que les guste, por ejemplo, trabajar con el Internet de las cosas, ¿sí? El IoT, pues ustedes pueden crear, por ejemplo, dashboards con JavaScript y lo que pueden hacer es que trabajar con la parte de backend y la parte de frontend para que se puedan ir recibiendo los datos y se puedan visualizar de manera gráfica, ¿no? Inclusive, por ejemplo, JavaScript te permite crear gráficas, ¿vale? Pero para eso se requieren algunas librerías, inclusive lo vamos a ver por acá. Por ejemplo, existe una librería llamada char.js y en este caso, bueno, char.js pues te permite aquí crear, por ejemplo, algunos gráficos que son dinámicos. Obviamente, bueno, para utilizar aquí, por ejemplo, estas librerías es necesario que conozcas por lo menos un nivel intermedio de JavaScript para que puedas utilizar cómodamente esta librería, ¿no? Aquí podemos ver, vamos a darle aquí, por ejemplo, en Get Start, aquí. Y bueno, inclusive aquí nos aparece la forma en cómo puedes ir creando tus gráficos, ¿no? Puedes ir colocando colores, ¿sí? Y obviamente, bueno, todo esto, obviamente con la ayuda de HTML y CSS, ¿no? Para que también puedas visualizar la parte estética y la parte estructural, por ejemplo, que tú vayas creando con JavaScript, ¿no? Como les comento, pues pueden crear dashboards, por ejemplo, para aquellas personas que les guste el Internet de las cosas, pero igual si su interés es meramente desarrollo web, pues JavaScript es fundamental y es casi obligatorio que ustedes lo conozcan, porque prácticamente JavaScript es un estándar, ¿no? En el desarrollo web, ¿no? Al igual que HTML y CSS. Bueno, entonces mi recomendación que les doy es que si les interesa, pues traten de ir aprendiendo, ¿sale? De a poquito, desde lo básico, y ahí traten, ya que lleguen a un nivel intermedio, comenzar con los frameworks como les había comentado, ¿no? Y bueno, pues prácticamente esto sería todo del taller, ¿sale? Como vimos, solamente fue lo fundamental, lo básico, ¿sí? Si quieren, por ejemplo, les interesa el curso completo, pues próximamente se va a sacar, ¿sale? Y para eso, pues yo, pues les recomiendo que nos puedan seguir, ¿sale? Ahí en la página de Solting para que ustedes puedan ir viendo los próximos anuncios del curso, ¿no? De JavaScript. Ahí en el curso de JavaScript, por ejemplo, vamos a ver prácticamente de manera profunda, por ejemplo, prácticamente toda la programación. Vamos a ver lo que es DOM, ¿sí? Y vamos a ver algunas cosas más. Ahí sí vamos a interactuar con HTML y CSS y se van a ver cosas ya de manera más, pues como les comento, ya sería como profundizar más en el lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, en un momento les voy a compartir las redes sociales, en un momento, pero mientras igual no sé si tengan dudas o preguntas hasta acá, ¿sale? Igual si tienen dudas, pues las pueden ir colocando ahí en el chat o pueden ir colocando, o bueno, pueden encender su micrófono en dado caso que lo quieran hacer, ¿no? Entonces, si no tienen dudas, ¿sale? Déjenles, bueno, aquí yo les voy a mostrar, por ejemplo, que aquí tenemos nuestra red social. No sé si todavía no nos han seguido. Si no nos han seguido, bueno, aquí les voy a dejar las redes sociales. Por ejemplo, aquí tenemos la red social de Facebook, ¿sale? También tenemos Instagram, que ahorita, bueno, todavía no tenemos
tantos seguidores. Apenas estamos comenzando, ¿sale? Y bueno, pues igual les quería dejar aquí una encuesta, ¿sale? Les voy a dejar aquí un enlace, ¿sí? Es un formulario que, bueno, la idea es que si a ustedes les interesa el curso, ¿sale? Pues la idea es que con esta encuesta de opiniones sobre los cursos, pues vayamos viendo cuáles son los horarios que a ustedes les agrada más, ¿no? Sí, normalmente, bueno, los cursos que normalmente damos siempre son los fines de semana, de 8 a 11, o entre semana lo hacemos, pero igual llega a ser como de 8 a 11, pero de la noche, ¿no? Los fines de semana son sábados y domingos, 8 a 11 de la mañana, y entre semana sería de 8 a 11, pero a 8 a 11 de la noche, ¿no? Pero igual próximamente tal vez se den algunos cursos en la mañana. Entonces, igual los invito a que puedan apoyarnos a contestar la encuesta para ir viendo los horarios que a ustedes les agraden más, ¿no? Y ahí tomar en cuenta sus opiniones de horarios. Bueno, entonces, si no tienen dudas o preguntas, ¿sí? Pues prácticamente este sería el taller, ¿no? Les agradezco de antemano el tiempo que se tomaron para estar aquí y cualquier otra duda o pregunta, pues no sé, pueden ir preguntando ahí en redes sociales o igual si les acomoda más por correo electrónico, pues aquí se los pongo y aquí pues estamos en comunicación, ¿no? Para que nos puedan seguir y puedan contactarnos en dado caso que así lo requieran, ¿sale? Bueno, entonces voy a dejar de grabar aquí.